Esta es la Insta360 Ace Sola, la cámara de acción más barata de la línea Ace, que cuenta con grabación hasta en 6K y tiene varios de los mismos modos que tiene la Ace Pro y la Ace Pro 2, pero por algún motivo nadie está hablando de ella. ¿Por qué hay tan pocos videos, por no decir que ninguno, en YouTube hablando de la Ace Sola? Tal vez porque cuando salió esta cámara, su hermana mayor, la Ace Pro, se llevó todo el protagonismo mediático, pero es la cámara más barata de Insta360 que es ideal, en especial para los principiantes. En este video te cuento sus características y además sus diferencias con la hermana mayor, la Ace Pro de primera generación. Así que vamos con el video. La Insta360 Ace Sola y la Ace Pro fueron lanzadas en 2023 con el inicio de la línea Ace por parte de Insta, caracterizada por su pantalla abatible, algo más típico de las cámaras tradicionales y una característica no tan común en las cámaras de acción. La Ace Pro fue un éxito en el mercado, teniendo en cuenta que entró a competir en un mundo que ha sido históricamente dominado por GoPro y que tiene un contendiente ya establecido como DJI. Sin embargo, nadie le prestó atención a esta Ace Sola. Y a pesar de quedar relegada un poco en el plano mediático, esta cámara de verdad tiene unas especificaciones bastante interesantes y competitivas en comparación a su hermana mayor. Si vemos la parte física no notaremos mayores diferencias frente a su hermana mayor. Sin embargo, hay algunos detalles que marcan un poco la diferencia entre una y otra. Lo primero que notamos es que la pantalla frontal de la Ace es un poco más pequeña que la de la Ace Pro. Sin embargo, creo que esto no afecta mucho ya que solamente da la información de en qué modo de grabación estamos, entonces creo que no es tan relevante, posiblemente por el brillo sí. Lo otro que cambia es que la Ace incluye un botón de ajuste rápido en la parte superior para cambiar entre los modos que escogemos o más utilizamos normalmente. En la Pro esto se hace con el botón de encendido, pero en la Ace si tocamos el botón de encendido una vez se apaga la pantalla para ahorrar batería. No entiendo bien cuál es la necesidad de agregar otro botón físico si ya lo tenían implementado como el software en la Pro y era simplemente replicarlo, pero bueno, simplemente para que sepas que existe ese cambio. La última diferencia física que se puede notar es que el nombre de Leica no aparece en ninguna parte del lente de la Ace, y tal vez esta sea la diferencia más significativa entre las dos. La Insta360 Ace tiene un lente de media pulgada, mientras que la Pro tiene de 1 sobre 1.3 pulgadas. La Ace puede grabar hasta 6K 30 fps, además de tener la posibilidad de 4K 120 fps e incluso llegar a 240, pero únicamente en 1080. Estos dos últimos modos son exactamente iguales en la Pro, solamente que esta puede llegar hasta resoluciones de 8K. En cuanto a los demás modos que trae la cámara, la Ace cuenta básicamente con los mismos que su hermana mayor, pero no tiene el Clarity Zoom. Además, el modo de HDR activo viene como un modo separado que toca elegir manualmente, mientras que en la Pro ya está incorporado automáticamente. La Ace Sola tiene una batería de 1700 mAh, que en el papel es un poco más grande que la de 1650 de su hermana mayor, pero realmente no significa que le dure más la batería. Si bien las baterías de ambas cámaras son compatibles entre sí, la Ace no cuenta con carga rápida como la Pro, por lo que según lo que dice Insta360 puede tomar hasta 70 minutos cargarla de 0 a 100, mientras que en la otra versión tomaría aproximadamente unos 45 minutos. En la práctica, con las pruebas que he estado haciendo de salir y grabar durante 1, 2, casi 3 horas seguido con la Ace, usando distintos modos de grabación, incluso haciendo timelapse, hyperlapse y grabando en 4K y algunos pequeños clips en 6K, la batería ha durado del 100%, se bajó en esas 2-3 horas casi que hasta el 37%, entonces creo que es una muy buena opción, obviamente encendiéndola, apagándola constantemente, pero con un muy buen uso y apagando la pantalla cuando no necesitaba ver qué era lo que estaba haciendo, como por ejemplo en los timelapse. Ahora sí, veamos cuáles son los modos y lo que trae la Insta360 Ace. Vamos a arrancar con lo básico, que son las distintas resoluciones y frame rates que tiene. Como les mencioné antes, en 1080 se puede usar hasta 240 en los distintos frame rates y hasta 24 por supuesto. Pero esto solamente en el ratio de 16/9. Si lo cambiamos por ejemplo a 4/3, ya nos limita para empezar la resolución y también el frame rate que se va a poder utilizar. Pero sigamos en 16/9. También está el 2.7K,
hasta 120 FPS, el 4K también está hasta 120 FPS y el 6K sí está limitado solamente a 30 FPS. Acá también se puede cambiar la estabilización a estándar, que en este caso es la única que permite el 6K, pero si volvemos al 4K podemos ver que está High, Standard, Low y por supuesto apagada. Entonces hay que estar viendo que está habilitado en la cámara dependiendo de la resolución y el frame rate que quieran utilizar. Si le damos acá a este botón, veremos que alterna entre los distintos modos que tengamos configurados. Esos también son editables. Cuando venimos acá a esta parte de la pantalla y tocamos el icono, vemos que tiene el modo video, el modo Pure Video, el modo de Active HDR, el modo Free Frame Video, que nos da como un margen para saber cómo se va a ver el video en horizontal y en vertical para poder recortar o encuadrar mejor nuestra imagen. Eso sí, está un poco limitada la calidad y también los modos de DWARP y Ultra Wide son los únicos que están disponibles y también como un Horizon Lock. Yo la verdad prefiero simplemente, si vas a hacer eso, grabarlo en 4/3 y ya está. También está el modo Time Shift, el modo Time Lapse, el Loop Recording, el Slow Motion, el Star Lapse, el Burst Photo, el de intervalos y el modo HDR de fotos y pues obviamente también el modo fotos. Y acá arriba hay una cosa que se llama presets. Como algunas cosas que sugiere Insta360, por ejemplo para ciclismo ya viene un modo de 4K a 60 FPS, para esquí, para surfear también está ya en cámara lenta, también está para buceo, hay para blog y por supuesto se pueden crear modos personalizados y guardarlos acá. Los field of view de la cámara también están limitados a veces dependiendo de la resolución y el frame rate que usen. En general, en 4K a 30 van a tener el acción, que es el más amplio de todos y que Insta siempre te va a decir como para qué se utiliza cada uno de estos. Entonces está la acción, el modo ultra que lo recomienda para deportes como escalada o deportes al aire libre. El modo acción lo pone para POVs, esquí, ciclismo y demás. El DWARP es el modo más estándar, entonces funciona por ejemplo para vlogging. Y está el modo de Horizon Lock para mantener la imagen un poco más tropiada pero más estable también. Si cambiamos la resolución, por ejemplo la subimos a 6K, nos daremos cuenta que acá solamente me deja el modo ultra o el modo de warp y no me da las opciones de los demás. Otra cosa importante en esta cámara es que si deslizas hacia abajo y una vez hacia la derecha podrás ver este menú en el que están los audio settings, que está el modo estéreo, el modo Wind Reduction y el modo Direction Focus. Esto, y tal como lo dicen acá las grafiquitas, te va a ir mostrando qué tipo de audio va a recibir los micrófonos internos de esta cámara y puedes adaptarlo dependiendo cuál sea el más necesario para lo que quieres hacer. Este funciona, digamos que bastante bien cuando vas a hacer, por ejemplo, un vlog, ya que solamente va a grabar en una dirección y se va a escuchar un poco mejor tu voz. Lo mismo el de reducción de viento, por si hay demasiado viento en el sitio donde estás. Y el estéreo si quieres, por ejemplo, o tienes dos personas frente a la cámara y están hablando al mismo tiempo, o quieres un poco más de ruido ambiente. Acá en la pantalla principal, si deslizas hacia la izquierda, verás el modo automático en el que tendrás varias opciones. Creo que puedes dejar todo en estándar si no te quieres complicar o si no sabes muy bien cómo hacerlo, la cámara lo podrá hacer por ti. Quiero mencionar dos cosas acá, que es el Face Priority, que entonces va a ser como enfocar principalmente la atención y que la iluminación, el balance de blancos y eso se centre en el rostro que tiene enfrente la cámara, que probablemente sea el tuyo para un vlog y demás, y que acá en estos como perfiles de color, digamos que aparte de los tonales, también está el modo flat si quieres utilizar o hacer corrección de color en postproducción. Hay algunas sugerencias también como para motociclismo, para tomas urbanas, con un poquito de filtros y también pues por supuesto para la noche y para deportes de nieve. Además, si ya tienes un conocimiento un poco más avanzado de esto, puedes utilizar el modo manual para cuadrar la velocidad, el ISO, el balanceo de blancos y demás ajustes que puedas hacer en la cámara. Acá también por supuesto puedes mover los modos que estaban también en el automático. Y si por ejemplo quieres dejar el balanceo de blancos en manual
o en automático lo puedes hacer directamente desde la pestaña sin tener que hacer todo este proceso. Este que está acá es el modo de estabilización en situaciones de baja luz, que pues tal como su nombre lo indica, mejora el motion blur y la estabilización en ambientes con poca luz para que no se vea tan borroso y tenga un mejor desempeño esta cámara en esas condiciones. Cuando está el puntico azul y el letrero de on, pues obviamente está encendido, pero te recomiendo que lo quites si vas a grabar en el día. Ya hemos visto los modos que incluye la Insta360 y te voy a mostrar algunos clips de varios de los modos que he estado utilizando para compararla incluso con otras cámaras, que próximamente en mi canal vas a poder ver esos videos y que te van a dar un ejemplo de cómo se ve y también cómo se escucha el micrófono, que creo que es una parte bastante positiva en esta cámara y que con sus 3 modos también de audio se nota una diferencia con respecto a entre cada uno, porque creo que es importante saber elegir el que necesitas en su momento. Y por supuesto también he hecho algunas pruebas para conectarles micrófonos externos, eso sin tener el adaptador que se vende también creo que por unos $20 en Amazon, para conectarlo directamente acá al puerto USB-C. Lo he hecho a través de Bluetooth con estos mismos micrófonos que estoy usando para grabar este video, que son unos DJI Mic Mini. Ahora sí, veamos los clips. Se ha ocultado un poco el sol y estoy caminando por un camino lleno de árboles y hay un poco de ruido por allá arriba porque están, creo que, cortando el pasto. Y he cambiado el modo de grabación de audio de esta cámara, que tiene la posibilidad de cambiarlo de direccional a volverlo un modo de reducción de ruido, y también está el modo estéreo, por ejemplo, si hay varias personas o quieres mucho ruido de tu ambiente. Entonces esta es la diferencia del audio. Así sigue estando bastante callado todo, pero no hay mucho viento, sinceramente. Volví a cambiar el modo de audio del micrófono interno de la cámara. Esta vez lo puse en el modo estéreo. Pues hay pájaros, hay gente, no hay viento en este momento, pero igual siento que se va a alcanzar a escuchar bastante el ruido ambiente, que en algunos escenarios, si por ejemplo estás haciendo algunos videos tipo vlogs como este en este caso, se va a escuchar bastante bien porque va a priorizar el ambiente y tu voz, aunque no sé qué tanto se vaya a entrecortar. Eso lo voy a averiguar realmente en la postproducción. Después de ver los clips que te he mostrado y yo también después de usarla durante algunas semanas, esta Insta360 Ace sola
me parece que es una muy buena opción de cámara para alguien que es principiante en el mundo de las cámaras de acción. Está bien que tiene algunos recortes con respecto a la Ace Pro de primera generación y creo que aún más con respecto a la Ace Pro de segunda generación, que sinceramente no la he probado, me gustaría hacerlo, y que si tú la tienes o la has utilizado, déjame en los comentarios tu impresión también de esa, porque me la han recomendado bastante. Pero volviendo a esta, creo que la calidad del video es muy buena. Hay que saber obviamente hacerlo. Todo lo que te mostré fue filmado en automático, que sería el modo ideal para alguien que es principiante, que no se va a poner a tocar mucho los ajustes ni a hacerle mayor cosa en postproducción. El sonido es bastante bueno, hay que saber elegir el modo, ojalá también saber cuándo grabar con el micrófono interno o cuándo ponerle una voz en off, por ejemplo, si quieres hacer alguna otra cosa. Y creo que la pantalla abatible de Insta es muy bueno, o sea, me parece súper útil y que es mucho mejor la posibilidad de verse en una pantalla mucho más grande, y que es a lo que uno está más o menos acostumbrado con las cámaras tradicionales, y no solamente en la pantalla pequeña como por ejemplo ocurre en una DJI Action 4. ¿Para quién recomendaría esta cámara puntualmente? Teniendo en cuenta que vale $199 y su hermana mayor, la Ace Pro, vale $100 más, es decir, 399, y la Ace Pro 2 cuesta $499, todas en su pack más sencillo, creo que es para una persona que está iniciando en el mundo de las cámaras de acción, que quiere una cámara de acción para hacer vlogs, para grabar sus aventuras, puede ser en moto, en mountain bike, o hacer algunas tomas creativas, pero que no necesariamente va a ser un profesional en esto. Sé que $100 pueden parecer mucho o poco, depende del país en el que estés y la moneda en la que ganes, pero si no quieres gastar tanto dinero en una cámara que posiblemente termine guardada en un cajón si no le vas a dar un uso adecuado, puedes decantarte por una de estas, que compite en precio más o menos con muchas de esas cámaras de marcas chinas que, como he dicho en muchos videos, no recomiendo para absolutamente nada porque es una pérdida de dinero, o con otras cámaras como la GoPro Hero 4K, que en mi canal tienes muchos reviews al respecto y de la cual voy a subir una comparativa también. Entonces, ¿la recomiendo para un principiante? Sí, totalmente. ¿Cuándo comprar una Ace Pro de primera generación? Si la consigues posiblemente de segunda mano a un precio muy cercano a este, que la diferencia realmente sea muy poca y ojalá con más accesorios. Pero de lo contrario, creo que esta nueva en Amazon se consigue por $199 y es una excelente alternativa. Si estás interesado en comprarla, abajo en la descripción de este video te voy a dejar todos los enlaces de compra de las dos cámaras que he mencionado en este video, y también quiero que me dejes en los comentarios tu opinión sobre esta Insta360 Ace, y por supuesto no olvides suscribirte al canal, que me ayuda para seguir creando esta clase de contenidos. Por acá te voy a dejar otro video relacionado para que lo veas y seguramente te va a ser de mucha utilidad también. Nos vemos en el siguiente.